Angulo, bien, muy bien. Bueno, primer tema que me parece relevante y aprovechamos, Alejandro, tu presencia. ¿Qué pasa en la Cámara de Diputados que no pueden terminar de ordenarse ni tan siquiera en resolver el armado de una comisión bicameral y de la cantidad de miembros, donde ahí Unión por la Patria pugna por tener un integrante más y hacer casi un 50-50 de nivelación dentro del Congreso? Bueno, yo creo que no es que no se pueden integrar. Yo creo que vos viste la nota recién, ¿no? Lo que está pidiendo Unión por la Patria no corresponde, porque para tener la mitad de los integrantes de la bicameral, en vez de tener 99 diputados, deberían tener 129, o sea, tener 30, digamos. Entonces, posiblemente eso quede para algún bloque menor, tenga ese diputado. No corresponde que tengan la mitad si no tienen la mitad de los diputados, porque el reglamento es claro. Uno integra las comisiones de acuerdo a la representación que tiene en el recinto, y en algunos casos te toca a algún diputado por lo que podríamos llamar como una cuota federativa, cuando vos tenés o monobloques o bloques muy pequeños como puede ser la izquierda, pero eso se charla, ¿no? Porque siempre te queda alguno que te falta para integrar, porque obviamente es el número que da. Pero hay una falta de consenso con Unión por la Patria, no con los demás. ¿Hay manera de que se pueda llegar a un acuerdo político de unificación o de interbloque entre el PRO y la Libertad Avanza? ¿Se puede avanzar en eso? Mira, yo creo que lo que se puede avanzar, y creo que lo que estamos avanzando desde el 10 de diciembre, es en una confluencia entre personas que queremos un cambio en la misma dirección que está yendo el gobierno. Y yo creo que esos son procesos que, como todo proceso humano, necesita tiempo, necesita confianza, generar los espacios adecuados, pero yo creo que vamos a terminar en algo parecido a eso. A mí me gustaría, ¿sí?, avanzar manteniendo la identidad del espacio político al que pertenezco, que es el PRO, que tiene una identidad propia, ¿no es cierto? Pero por supuesto nosotros estamos apoyando este proceso de cambio que está encarando el presidente de la República, inclusive lo estamos apoyando con nuestras diferencias, porque lo que nosotros vimos en el tratamiento de la ley ómnibus, y hablo por el bloque del PRO, es que nosotros sí tuvimos un buen diálogo con el gobierno, que nosotros hicimos propuestas que fueron aceptadas, desde incluir determinados artículos en la ley como la educación esencial, hasta diferir para las ordinarias temas como toda la cuestión de la reforma electoral, que nos parecía importante pero no urgente para el tratamiento que requería la ley ómnibus. Es decir, en ese sentido nuestro diálogo con el gobierno fue fructífero, fue positivo. Tuvo momentos, Mariana, de más tensión, otros de más distensión, como sucede en cualquier negociación, pero no hemos tenido problemas en ese sentido. Al contrario, hemos tenido una mirada muy parecida y muy común en muchos aspectos. Cuando hay que llegar a acuerdos, ¿se puede plantear una especie de cogobierno o de mayor ingreso de dirigentes del PRO? Porque te reí porque también se está planteando dirigentes del PRO dentro de lo que es la cúpula del gobierno de Milei, que tiene que hacer cambios, es más, elegir hasta el titular de ANSES, si querés, que hoy está vacante, y la Secretaría de Minería, entre otros cargos relevantes. Mira, de nuevo, en política, como en las relaciones humanas, a veces es mejor no etiquetar las cosas, ¿no? Es decir, viste, cuando vos empezás a salir con alguien y te dice, bueno, pero ¿qué somos? Nosotros vamos viendo qué somos. ¿Qué somos? ¿No? ¿Cogobierno o no somos cogobierno? No, a ver, nosotros somos una fuerza que quiere que este país cambie, y de nuevo, nos parece que en la dirección que está haciendo el gobierno está bien. Y estamos dispuestos a aportar desde ahí. Ahora, cuando a mí me dicen, por ejemplo, ¿usted está pidiendo cargos en el gobierno? No estamos pidiendo cargos en el gobierno. Ahora, si vos formás, por ejemplo, un interbloque en el Congreso con el bloque del gobierno, no en la oposición, sino con el bloque del gobierno, estás teniendo parte en responsabilidad, ¿no es cierto? Entonces también nos gustaría, sabiendo que Javier Milei es el presidente de la República y es el jefe del Poder Ejecutivo Nacional, tener participación en las decisiones del gobierno, aportar nuestra experiencia. No tenemos gente con mucha experiencia. Ahora, ¿eso en qué se traduce? No lo sé bien, Mariana. Eso habrá que explorar, habrá que ser creativos. El gobierno necesita una base mayor de sustentación política. Nuestro voto, el voto PRO, la gente que nos vota a nosotros está de acuerdo con eso. Entonces,
hay un camino para recorrer juntos y creo que lo tenemos que hacer, porque además, si esto es personal mío, yo creo que no hay alternativa a lo que está sucediendo. Es decir, todo lo que está sucediendo ahora, el ajuste del que vos hablabas hace un ratito cuando presentaste el programa, aunque te parezca mentira, no es un ajuste ideológico. A pesar de que, por supuesto, el gobierno tiene una identidad ideológica que yo comparto en gran parte, pero es el ajuste del que no tiene plata. O sea, no hay plata. Y digo metafóricamente, para que no se entienda mal, entraste a la tesorería y no había un peso. Solo había papelitos que decía, usted le debe a fulano, usted le debe a mengano. Bueno, sobre esa base partimos. Hay que sincerar las relaciones entre el gobierno nacional, entre las provincias, entre las intendencias, y después de sincerar, hay que empezar a organizar qué le corresponde a cada uno. Porque Argentina hace 40, 50, 60 años que viven parchando las cosas. Entonces, vos vivís emparchando, bueno, entonces necesitamos que alguien gane un poco más, dale plata en negro, no hay problema, y después se te hace una montaña, pones regulaciones, eximís de impuesto a actividades que en algún momento tuvieron un sentido, pero que ahora no tiene sentido seguirla subsidiando, porque a lo mejor están ganando un montón de dinero, porque esa actividad ya no genera nada. Digo, entonces, tenemos que empezar a liberarnos. No puede ser, Mariana, que vos para comprar un auto, cambiar un auto de un valor mediano, te cueste 1 millón de mangos la transferencia, por ejemplo. Sí, claro. No, claro, porque eso además te impide vender, te impide comprar. Yo soy abogado, ¿no? Y bueno, yo me dediqué toda mi vida a los seguros como abogado. Ahora, me diga los precios de los seguros que con lo que vinieron. No, pero yo me dediqué a accidente de tránsito. Ahora, yo digo esto, Mariana. Vos estás casada con una persona, no tenés hijos, no tenés bienes en común, te querés divorciar. ¿Por qué tenés que ir a instar todo un proceso judicial cuando puedes anotar eso en una escribanía? ¿Sí? La voluntad de 2 personas mayores y se terminó. Pero es que la cuestión de fondo, digo, hay temas dentro de la ley, y que lo hemos planteado, que estaban bien a abordar. El problema es haber enviado todo un paquete. Decime la verdad, ¿quiénes de ustedes en un mes podés resolver cuestiones profundas de la Argentina cuando hay que enviar por partes y por prioridad del proceso? Que eso es lo que debe haber pasado. Si era el paquete fiscal, se discutía eso, después se pasaba a otra cosa. Bueno, yo creo que, a ver, ¿no hubo error político ahí? Yo creo que lo único que no tiene el presidente es tiempo, ¿no? Este presidente o cualquiera que hubiese ganado. Pero sí coincido con vos en que el problema del abordaje de la ley Bases no eran los 644 artículos, porque vos podés votar una ley de energía, una ley de educación, una ley de salud de 1000 artículos, ¿sí? El problema es que esto depende cuán finito querías dividirlo, tenía entre 25 y 40 ejes temáticos. ¿Qué hicimos nosotros en el bloque PRO? Nosotros en el bloque PRO nos dividimos las cuestiones por expertise. Dijimos, bueno, ustedes ven educación, ustedes ven energía. Uno no puede abordar todo porque tendría que ser un sabio para abordar esa cantidad de... Entonces, qué sé yo, los problemas fiscales en nuestro bloque los llevaba Luciano Laspina, Fernández Molero, Figueroa Casas, digo, los que saben, ¿no? Y nosotros lo abordamos muy profesionalmente y trabajamos muchísimo durante enero. Ahora, sí coincido con vos en que era un problema. La magnitud era un problema, ¿no? Gonzalo. Lo llevo al plano de la educación. Claro, en 2020 usted tituló un posteo en sus redes sociales acusando como les vagues a los miembros, a la conducción de CETERA. Quería saber si en vistas de los conflictos docentes que hay en puerta por justamente la eliminación del fondo docente, sigue pensando que Baradel y compañía tienen ese mismo mote, según usted. Yo no personalicemos a Roberto Baradel. No, doy un ejemplo porque es la persona más famosa, es el dirigente más conocido. Yo no me gusta personalizar, cuando nombro a una persona, la nombro objetivamente, ¿no es cierto? Eso fue una ironía que sostengo, ¿sí? Y estoy hablando de CETERA, no estoy hablando ni de los otros sindicatos, ni estoy hablando de los docentes. ¿Sí? Porque muchas veces está esto de, bueno, está en contra de los... No, yo estoy hablando de CETERA. Yo hace muchísimos años, Mariana, con vos una vez hablamos en un bar en Diagonal Sur, hace muchos años, y te recordarás estas mismas palabras. Yo te dije, CETERA, la burocracia sindical, CETERA impide el desarrollo de cualquier proyecto educativo en nuestro país. ¿Por qué? Porque ellos, hace 20 años, que el kirchnerismo le cedió la administración del sistema educativo.
y ellos no la quieren perder. Y el sistema educativo es de los argentinos, no es de Cetera. Entonces, ¿qué pasa? Cada vez que vos querés avanzar, te encontrás con Cetera, que es un escollo. Fíjate lo que está pasando hoy. Hoy, digamos, el gobierno no está haciendo lo que Cetera quiere, que es que convoque esa supuesta paritaria nacional docente, como todos ustedes saben. Pero dice que los gremios dicen que es la ley 26.075. No. La ley dice... Durante el gobierno que vos integraste, estabas en provincia, lo que hacían era subirlo el 20% sin ir a negociación. Pero son dos cosas diferentes. Provincia de Buenos Aires sí tiene paritarias. Sí. Pero la del salario inicial, Alejandro, que es la discusión, la de cuánto tiene que ganar un docente mínimo en Argentina después que cada provincia termine de negociar. El artículo 10 de esa ley que vos estás hablando no dice que tiene que haber paritaria, dice que tiene que haber conversaciones donde se definían, no habla de paritarias. Bueno, ¿sí? Y de hecho, en el acta del año 2016 se estableció que el salario mínimo docente era el salario mínimo vital y móvil más el 20%. Más el 20%, porque cuando Mauricio Macri llegó a la presidencia, 6 provincias, en 6 provincias los docentes ganaban menos que el salario mínimo vital y móvil. Pero Alejandro, acá ni tan siquiera es el 20%, ni tan siquiera es en el anuncio como fue durante el gobierno de Macri, no se es aumenta el 20%. razonable pensar, porque finalmente usted dice, no hay paritaria. ¿Cuál es la instancia de negociación? Provincial, porque el problema de eso es que básicamente la paritaria nacional, llámela como usted quiera, lo que te generaba es un piso mínimo para que justamente los docentes en las distintas jurisdicciones del país no se vean perjudicados. Hoy recortan el FONID, no es a Cetera al que afectan. ¿Usted es consciente de eso? A ver, empecemos desde el principio. Una paritaria es un instituto del derecho laboral que acá no se cumple porque es entre quien paga los salarios y quien recibe los salarios, o los representantes de quienes reciben los salarios. El gobierno nacional no tiene a cargo las escuelas, por lo tanto, el gobierno nacional no tiene que negociar los salarios. Con el acta del año 2016 que sigue vigente, el salario mínimo docente es el mínimo vital y móvil más el 20%. El gobierno ha decidido no seguir enviando los fondos del FONIT porque vencieron el 31 de diciembre. ¿Sí? La verdad que el FONIT es verdad que ha sido una ayuda en momentos de crisis, surge en la época de Carlos Menem, en los últimos tiempos de Carlos Menem, pero es un muy mal componente, porque es plata en negro. ¿Sí? No es remunerativo, no es bonificable. No. El FONIT es plata en negro. Pero ¿usted cree que resuelve sacándole el FONIT? Pero no, yo no te estoy diciendo eso. No pongas en mi boca lo que yo no estoy diciendo. Pero es que no me contestó ninguna pregunta de las que le hice. Te estoy contestando. Ahora, ¿qué pasa? Yo recién hablaba un poquito de que tenemos que sincerar y clarificar cosas. Entonces, los salarios docentes los tienen que resolver las provincias. ¿Qué tienen que hacer las provincias ahora? Decidir si siguen pagando el FONIT o si lo absorben ellos. Porque vos tenés, desde que Mauricio Macri devolvió los 15 puntos de coparticipación a las provincias, que era tanta cantidad de dinero que si la metías en la calculadora te daba error, no todos los gobernadores invirtieron ese dinero en lo que lo tienen que invertir. Ahora, si vos contratás a un cantante y le pagás 37 millones de pesos de hace un año y pico, y después no le podés pagar a los docentes, o tenés las escuelas en mal estado, vos tenés que ordenar tus prioridades como gobernador. Eso es lo que tenés que hacer. Usted sabe, porque conoce los datos, le pongo otro ejemplo, porque quizás la chicana del Ali, o digamos de los artistas, está un poco a flor de piel. Pero le pongo un ejemplo de Corrientes. Yo no chicaneo. ¿Usted sabe cuánto representa el FONIT sobre el salario de un docente Corrientes? Mirá. Casi 20%. Sí, representa entre el 10 y el 20%. El gobernador. Porque no creo que esté cuestionando al gobernador. De nuevo, el gobierno nacional ha decidido no mandar más estas partidas, por lo menos es lo que acaba de decir hoy el vocero. Las provincias se tienen que hacer cargo de esto. Entonces, las provincias también tendrán que revisar sus gastos y ver cuánto les importa la educación. Vos tenés un montón de provincias que son superavitarias, pero que en las evaluaciones aprender dan muy mal. Eso tiene que ver con que no se invierte. Los que tienen que invertir en educación son los gobernadores. De hecho, Nación ni siquiera debería construir escuelas. ¿En qué pone plata educación? No en las universidades. No debería construir escuelas. O sea que si la provincia no puede construir... Es que las provincias las deben poder construir, porque eso es lo que les ha tocado. De hecho, por la ley, es decir, por la Constitución, el artículo 5 de la Constitución Nacional. Vamos a hacer una cosa, vamos a escuchar también como contexto qué decía el vocero Manuel Adorni, justamente con este tema, que es un tema muy sensible y que pone en riesgo el inicio de clases de este ciclo 2024.
existe la paritaria docente nacional, se está evaluando, aún no hay ninguna definición al respecto. Recordemos que los salarios docentes dependen de cada uno de los gobernadores, por lo tanto cada jurisdicción es libre de pactar el salario que deseen con sus trabajadores. Y con respecto al fondo educativo, el fondo que me nombraste, el fondo compensador, en principio la Nación no lo va a transferir porque considera que es un fondo que hoy no tiene existencia, no existe. Bueno, a ver, acá hay dos puntos, y Alejandro, como has sido ministro de Educación y manejás los números, acá me parece que el concepto es si el ajuste del gobierno de cuajo no va a generar un conflicto que no debiera ser, que no debiera superar lo que va a pasar en 2 semanas, que es que tal vez no inicien las clases en todo el país. Ahí tenés un buen punto, Bueno, Mariana. pero ahí te pregunto si no hay que tener cintura política entre, si querés ordenar el famoso, hacer el ajuste fiscal, pero no a costa de algo que vos sabés que es sumamente sensible, que es fondos que no van a fondos fiduciarios, que nadie sabe dónde, esa discusión que ya hemos tenido, sino que son fondos que van directo al salario del docente, Sí, para compensar. Pero es un buen punto el que tenés, porque en algún momento vos tenés que romper esta lógica extorsiva de Cetera de que los primeros días de febrero y ante el primer amago de conflicto te dicen que no va a haber clases. Entonces, eso hay que romperlo. No puede ser así. Vos muchas veces ves, por ejemplo, un titular en algún diario y dice, la UON mañana hará paro. Cuando baja, dice, después de 3 meses de infructuosas negociaciones, la UON ha decidido hacer un día de paro. ¿Sí? Acá se usa el paro como la prima ratio, la primera razón de cualquier conflicto. No puede ser eso, porque si no, nunca vas a terminar de arreglar la Argentina. Entonces, de nuevo, cada jurisdicción tiene que fijarse en qué está gastando, porque vos, mira, cuando Mauricio dejó el gobierno, había 20 provincias superavitarias y un Estado nacional absolutamente deficitario que tiene que emitir o tomar deuda para poder financiarse. Eso no puede ser más. Entonces, más allá de si nos guste o no, cada gobernador se tendrá que fijar en qué está gastando de más. El gobernador que no gaste mal, el gobernador que no pueda, tendrá que hablar con la Nación para ver qué mecanismos ¿sí? se pueden arbitrar, pero realmente hay mucho desorden. Inclusive, vos fijate en las intendencias, ¿no? Ahora que terminamos el periodo de carnaval. Vos tenés intendencias que han gastado 400, 500 millones de pesos en la fiesta de carnaval. ¿Sí? En general de distritos que tienen estándares de pobreza del África subsahariana. ¿Es porque a mí no me gusta el carnaval? No, Mariana, tenés que tener prioridades. Te lo decía Julián Weich hace un ratito ahí. Hay que tener prioridades. ¿No debería ser algo más quirúrgico, temas como el docente? Espérame, Martín, sí. A ver si ahora tenés el micrófono. Ya te lo recuperamos, pero digo, en algún punto, tal vez el planteo es, digo, cambiar la lógica que antes tenían, que decía que era el látigo de la chequera de un presidente de turno con los gobernadores, que se hablaba desde la época de Néstor Kirchner, pero ahora es cambiar completamente el sistema y digo, ¿y qué va a hacer la Nación con la plata que recibe? Porque yo la discusión que siempre tengo es, los impuestos no bajan, el ajuste se hace y tampoco reciben dinero las provincias. Digo, ¿qué va a hacer? No está claro tampoco qué va a hacer el gobierno con todo ese sobrante, por más que diga que ajusta el déficit, ¿qué es lo que va a hacer el gobierno con eso? Bueno, yo no soy parte del gobierno, ¿no? Pero te digo, me parece que la lógica es que el gobierno elimine el déficit fiscal para dejar de gastar más de lo que recauda y a partir de ese momento empezar a ordenar la economía, poder bajar impuestos, poder liberar esas cadenas que nos impiden producir, que nos impiden generar riqueza, que nos impiden tomar trabajo. Es eso lo que tiene que hacer el gobierno nacional. Y, digamos, coparticipar en su justa medida a las provincias, porque nadie está hablando en contra de la coparticipación, que es una ley que se cumple perfectamente. Estamos hablando de un montón de partidas que, habida cuenta que se les devolvió a los gobernadores el 15% de coparticipación, no tiene mucho sentido que el gobierno siga mandando. Lo que pasa es que, claro, cuando Mauricio devuelve esos 15 puntos, la plata no va marcada, no dice, de estos 15 puntos 3 van para educación, 2 van para salud, 5 van para seguridad. Ahí cada gobernador
tiene que ver en qué gasta. Y no me parece menor ni me parece una chicana pensar que en una provincia que tiene un montón de problemas, que paga salarios miserables a los docentes y que tiene la infraestructura escolar destrozada, paga en diciembre del 2022 37 millones a una persona para que vaya a dar un recital. No me parece que esa sea una prioridad, ni que un intendente que no tiene cloacas gaste 400 o 500 millones en un carnaval. Acá tengo el presupuesto de Río Negro. El 90% lo gasta en el Consejo Provincial de Educación, en el Consejo Provincial de Salud Pública, en la Jefatura de Policía de la provincia y en el Poder Judicial. ¿En cuál recorta? Mirá, vos estás con una computadora mirando datos y yo no puedo rebatirlos. No, porque lo mismo me hiciste en otro programa hace 3 o 4 años. Entonces, ¿sabés qué pasa? Yo estoy en desventaja, yo no conozco eso. Ahora, tenés que auditar. A ver, te voy a dar un ejemplo muy claro. Cuando yo asumí como ministro nacional, Santa Cruz, provincia kirchnerista, gobernada por Alicia Kirchner... Póngame un ejemplo, porque la verdad yo le estoy poniendo un ejemplo. Y los presupuestos provinciales tienen estas características. Finocchiaro, usted lo sabe. Entonces le pregunto, ¿en qué quiere cortar? ¿En los salarios de la educación, de la salud, de la policía o del Poder Judicial? Le muestro el de provincia, usted sabe que es igual. A ver, no se trata porque yo tengo que ver los números para poder contestarte. Fue ministro, ¿no los conoce? No, conozco los números hace 8 años, no de ahora. Sí. Y no los conozco. A ver, cuando nosotros dejamos la gobernación de la provincia de Buenos Aires, había... cierto, fue ministro de la provincia. Había también. 50% de cargos menos de los que tiene Kicillof ahora, así que no los conozco. Todo bien, pero vamos con Entonces, la verdad, cuando vos tenés una computadora, lo mismo me hiciste en el programa Mauro Viale una vez. Vos tenés una computadora, yo no puedo discutir contra datos. Pero usted sabe cómo es eso. Si querés un día nos reunimos y yo te muestro cómo se hace. No tengo ningún problema, me dijo lo mismo la otra vez, yo no tengo ningún problema. La cuestión es que detrás del planteo que usted hace, permítame, Finocchiaro, con todo respeto, detrás de esa cuestión hay un recorte a los salarios de los docentes. Yo se lo digo con todo respeto, porque ¿sabe qué pasa? Te hago una pregunta. Pero espéreme un segundo que le debo la reflexión, así podemos tener un diálogo constructivo. En diciembre, los trabajadores registrados perdieron 15 puntos de su poder adquisitivo. Culpa de Milei. Y la inflación fue 25,5 y la verdad que el gobierno... Por eso fue culpa de Milei la inflación de diciembre. Mire, le detallo. No tuvo nada que ver más Alberto y Cristina. Le detallo. Sí, 160% de inflación en la nafta que la liberalizó Milei. 120% en prepagas que lo liberalizó Milei en el DNU, en la ley Ómnibus. 100% en medicamentos que lo liberalizó Milei. 72% en la carne que también liberalizó Milei. El 100% en la harina que también liberalizó Milei. Si quiere una pregunta, ¿esos precios estaban pisados o no estaban pisados artificialmente? ¿Usted cree que las petroleras perdían plata? ¿Estaban pisados o no estaban pisados? No. ¿Usted cree que las petroleras perdían plata? Mira, Hernán, vos sos kirchnerista y a mí me parece bien y te respeto, ¿sí? Ahora, es realmente ridículo que vos creas que la inflación de diciembre es culpa de Milei. Mire, yo no le falto el respeto en su forma de pensar. Yo tampoco te falto el respeto, salvo que vos creas que ser kirchnerista falta el ideológicas que pueda tener. Le pido que no haga lo mismo, que no haga eso conmigo. ¿Vos no fuiste concejal kirchnerista? Sí, está bien, ¿y qué tiene que ver? No, y ahí estoy acá. Yo lo digo para que la audiencia sepa, si porque todo el mundo sabe que yo soy del PRO. ¿Entendés? Sí. Entonces, para que también todo el mundo sepa por qué opinás como opinás. Pero, a ver, usted, ¿de cuándo me conoce? Desde la época de Mauro Viale. ¿Alguna vez cambié mi forma de pensar? ¿Puedo cerrar el tema acá? Porque si no... Perdón, porque si no, esto va a ser las individualidades de los compañeros de mesa. Digo, no es la idea de este programa. Gracias por haber venido. Esto es parte del debate. Por favor. Gracias por Muchas gracias y muchas gracias, Hernán, también. Siempre es interesante.